Bueno, gracias al Señor que se acabaron todos estos problemas en nuestra provincia. Habíamos orado mucho y el Señor pues de alguna forma respondió y estamos como ya volviendo a la normalidad. Y pensé mucho en estos días, sobre todo de algunas personas que están aquí. Ustedes seguramente tuvieron que hacer viajes a Quito, Otavalo y fue muy complicado. Seguramente buscando trayectorias, caminos, porque tenían que llegar a ese destino. Y las demás, tal vez no teníamos esa necesidad, pues nos quedamos acá. Pero me enfoco en esto, en los que buscaron la manera cómo llegar a su destino. Era una necesidad, era tal vez algo urgente, de pronto era su salud, su trabajo, y se buscó alternativas, se buscó caminos para llegar. Bueno, esto fue un poco la trayectoria en estas semanas. Con esto yo quiero que comparemos un poco. Si bien es cierto, estoy mencionando que había una necesidad. No todos tuvimos la necesidad. Tal vez unos pocos sí tuvieron la necesidad de hacer todo esto. Pero, ¿qué pasa cuando hablo de sabiduría? Pues todos necesitamos, o unos pocos. ¿Cómo es esta situación de la sabiduría que viene de Dios? La Biblia nos muestra un camino para esto y tenemos que buscar. Si es que en verdad pues somos necesitados de sabiduría, tendríamos que buscar la manera cómo llegar a ese punto, cómo llegar a la sabiduría de Dios y empaparnos de todo esto y llenarnos de la sabiduría. Pero tiene un camino, tiene un proceso todo esto, ¿no? Repito, así como los que buscaron esos caminos era porque era muy necesario, los otros no. Pero espero que a estas alturas nosotros los que estamos aquí, como hijos de Dios, como iglesia, como cristianos, sí veamos una necesidad y una necesidad muy urgente de alcanzar sabiduría, de encontrar ese camino. ¿Cuál es ese camino? Bueno, aquí vamos a irlo desarrollando de a poco. Pues gracias a Dios acabamos todo este año de predicar Filipenses. Hoy tenemos que buscar otro libro de la Biblia. En este caso lo vamos a hacer del Antiguo Testamento y nos vamos a centrar en el libro de los Proverbios. Ese libro que tiene 31 capítulos. Entonces vamos a ir domingo tras domingo, si Dios lo permite, pues avanzando, predicando, enseñando acerca de los Proverbios. Nos va a llevar mucho tiempo, son 31, no vamos a poderlo hacerlo versículo por versículo, porque algunos sí como que se repiten, tenemos que buscar los temas, pero aquí empezamos con esta gran caminata de los Proverbios. Pero no voy a entrar todavía al capítulo 1, más bien voy a dar una introducción para mostrar de dónde viene esto de los proverbios y cómo es ese camino para llegar a ese tema central que muestran los proverbios, que en este caso es la sabiduría de Dios. La introducción está acá en el Antiguo Testamento y está justamente en un texto donde vamos a ver acerca del rey Salomón, porque fue Salomón prácticamente el que escribió casi todos los proverbios. Y fue en el tiempo del reinado, en el tiempo donde Salomón reinó. Salomón pues es el hijo de David, también rey de Israel. Y nos muestra, como vamos a ver acá en la Biblia, que Salomón prácticamente era uno de los hombres más sabios de todos los tiempos. Y claro, Dios le dio esa sabiduría. Pero vamos a ver en Primera de Reyes capítulo 3, si usted puede abrir sus Biblias ahí, Primera de Reyes capítulo 3, desde el 3 en adelante, vamos a ver cómo se originó esta situación de la sabiduría en Salomón y cómo es que Dios usó a este hombre para que deje plasmado, quede escrito en la palabra de Dios los proverbios. Bien, entonces aquí empezamos. En Primera de Reyes capítulo 3, del 3 al 14. Entonces vamos a ver lo que es prácticamente en estos versículos el camino a la sabiduría. Dónde inicia y cómo se avanza, cómo tenemos que estar en ese camino que nos lleva a la sabiduría. Que todos en verdad deberíamos buscarlo y sentir esa necesidad. Bueno, Primera de Reyes capítulo 3, de 3 al 14, lo voy a ir desarrollando de a poco y vamos a ir leyendo versículo por versículo. Entonces, ¿cómo obtener la sabiduría que viene de Dios o cómo encaminarnos en este sendero que nos lleva a la sabiduría de Dios? En primer lugar, si leemos el versículo 3,
vamos a sacar aquí el primer punto donde nos dice que Salomón, ¿sí? Aquí todavía no tomaba el mando del reinado de Israel, sino que aquí está junto al Señor. Nos dice: Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. A primera instancia, ahí vemos al autor de los Proverbios, ¿sí? Que es Salomón. Y el camino a la sabiduría empieza con esto, con estar en una conexión con Dios. Mientras no estemos unidos, no haya una conexión verdadera, estrecha con Dios, nunca nosotros vamos a experimentar la sabiduría que viene de Dios. Y no solo esto, sino que ya lo muestro en un momento, las cosas que vienen en esa conexión con el Señor. Estar en conexión con Dios. Aquí empieza diciendo el versículo 3 que Salomón amaba al Señor. Un punto de partida muy importante aquí nos muestra el amar a Dios. Aquí empieza todo. ¿Cómo es que el ser humano ama a Dios? Porque, claro, ya Cristian leyó este primer versículo de Proverbios 1:7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Al Señor, a Jehová. Y aquí vamos un poco más atrás todavía, cuando nos vemos que, aquí el texto nos muestra, vemos que el camino a la sabiduría para ser sabios empieza cuando amamos a Dios. Salomón dice que amaba a Dios. El hombre más sabio de todos los tiempos empieza con esto, mostrándonos que él amaba a Dios. Amar a Dios, pues es esto, cuando un personaje del Antiguo Testamento le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de toda la Biblia, de toda la Escritura? Claro, Jesús fue al Antiguo Testamento, ahí donde estaba escrito en la ley, donde Dios le mostró a Moisés este gran mandamiento, donde dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de ¿qué? De los mandamientos. Aquí está resumido prácticamente todo lo que es la Escritura, todo lo que es la Biblia, en donde nos dice, pues, o nos muestra o nos presenta el mandamiento más importante. Bueno, de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestro ser y nuestra mente. Tal vez todos lo conocemos, el mandamiento más importante. Los judíos lo conocían en el tiempo de Jesús, antes de Jesús, todo el pueblo de Israel conocía este gran mandamiento. Muy bien, pero ¿cómo es en la práctica? ¿Qué hacía Salomón cuando dice que él amaba a Dios? ¿Cómo mostraba el amor a Dios? Y cómo nos muestra también la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se debe amar a Dios. Entonces aquí está Juan 14:23. Jesús le dijo, Jesús le contestó, le contestó Jesús: el que me ama obedecerá ¿qué? Mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Cuando decimos que amamos a Dios, prácticamente dice que debemos obedecer al mandato de Él, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. Entonces, cuando estamos en ese proceso y ese entendimiento de que sí tenemos que obedecer al Señor a través de la Biblia, y nos esmeramos, buscamos, y cuando nos equivocamos pedimos perdón al Señor y avanzamos y seguimos, entonces esta es una muestra de que estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, nuestro ser y nuestra mente. Bien, no sé cómo es su desarrollo, su proceso como un hijo de Dios, como una persona en cuanto a esto. ¿Cómo es su búsqueda a Dios? ¿Cómo es su vida cotidiana? ¿Qué hace en cuanto a Dios? ¿Cómo obedece los mandatos de Dios? Bueno, va a depender de eso para decir que estamos amando a Dios. Y entonces prácticamente es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Porque ahí empieza Salomón cuando dice que él amaba a Dios. Entonces, prácticamente, claro, el resto de la Biblia vamos a ver que casi en su totalidad, porque al final sí Salomón se descarrió en todo esto, pero obedeció a Dios. Y mientras él obedecía a Dios, pues había sabiduría en la vida de Salomón. Ese es el principio que nos deja aquí, al menos el Antiguo Testamento. Seguimos un poco más. En el versículo 4 y 5, es bien interesante cómo sigue, ¿sí? Ahí nos muestra un poco más. Dice,
como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Bueno, hago una aclaración ahí donde dice santuarios paganos. En el tiempo de Salomón, en este momento, no había todavía el templo. Él es el que va a construir después de ese templo muy importante. Había estos santuarios paganos, pero también ahí como que se podía ofrecer sacrificios, y dice que él cogió el más importante, pero Dios sabía lo que había en el corazón de Salomón, y él ofrece sacrificios. Y dice que hizo, ahí nos da esa cantidad, que sí que es muy grande, como 1000 sacrificios. Esto es bastante lo que estaba haciendo Salomón. Y dice que en ese preciso momento Dios se manifiesta. Dios como que se le aparece a Salomón. Bueno, entonces la segunda cosa aquí para estar en conexión con Dios, lo primero era, claro, amar a Dios, obedecer sus mandamientos, ahí estamos conectados con Él. En segundo lugar, aquí nos muestra que debemos honrar a Dios, dar lo mejor. Eso es lo que estamos viendo aquí. Era un hombre que amaba a Dios, pero también se mostraba cuando honraba a Dios. Él dio lo mejor, sí, como estamos viendo aquí, y él mismo, después Salomón, él mismo escribe en Proverbios 3:9, lo veremos después, donde dice Salomón: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de su cosecha. Esto era algo normal para Salomón, como un hijo de Dios. Él vivió de esta manera, amando a Dios, obedeciendo, pero también honrando con lo mejor que Dios mismo le daba. Cuando dice con los primeros frutos de tu cosecha, bueno, aunque usted ya llegó al culto de las 11, pero lo mejor es para el Señor. Por ejemplo, el día domingo, que son las mejores horas que nosotros podemos dar, muy temprano, orar, conectarse con el Señor, alabar al Señor, hablando solamente del domingo, cuando aquí nos está diciendo los primeros frutos de este día. ¿Qué está dando de lo que el Señor le ha dado, de lo mejor? ¿Qué está ofreciendo al Señor? ¿Con qué está honrando en este día al Señor? ¿Y cómo es que usted el resto de los días tiene que honrar a Dios? Aquí nos dice, pues, con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas. En otras palabras, como digo, es dar lo mejor para el Señor. Calidad en su tiempo, calidad en sus cosas, de su familia, lo que sea. Con esto es donde se honra a Dios. Pero esto, como vamos a ver, es el comienzo de todo lo que es la sabiduría. Pero el primer punto es estar conectados con Dios, ¿sí? Amando a Dios, honrando a Dios. Y claro, aquí cuando digo honrar, dar lo mejor a Dios, podemos ver que en primer lugar tenemos el ejemplo de Dios hacia nosotros. Porque Él, prácticamente nosotros, ¿qué merecemos de honra de parte de Dios? Somos pecadores, pero Él prácticamente se humilló, se rebajó y dio lo mejor. Entregó la vida de su Hijo por nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros para haber recibido tanto? Él nos está honrando a nosotros, pero nos está dando un ejemplo para que cuando entendamos esto de lo que significa Jesús para nosotros, entonces sí tiene que haber un reflejo de la presencia de Jesús en nosotros, y tenemos que honrarle a Él. En otras palabras, sin Cristo en nuestros corazones, o sin esta conexión directa con Dios, pues no hay absolutamente nada de esto, y peor, la sabiduría. Entonces, aquí podemos ver, cuando estoy hablando de estar en conexión con Dios, mire que yo puedo edificar una casa con todos los detalles, último modelo, bien equipada. Sí, hago las instalaciones eléctricas, todo lo que es de instalaciones de agua para el internet y todo está equipado. Pero mientras no vaya a ML Norte y solicitar que me hagan una conexión, pues puedo tener los mejores artefactos eléctricos que no me va a funcionar. Tengo que solicitar esa conexión. Lo mismo en el agua potable, tengo que ir al mapa, tengo que solicitar, me conectan, entonces sí, toda la casa tiene agua potable. Qué bueno, ¿qué es esto? Internet, bueno, usted sabe todo esto, a lo que me refiero. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que cuando digo estar en conexión con Dios, es que solo Cristo
es el que une entre el pecador y Dios y hace esa conexión, entonces sí empieza todo este proceso de lo que es la sabiduría y también, claro, vamos a mostrarlo después, de lo que es la vida eterna, lo más grandioso. Entonces, ojo aquí, este primer punto, sin conexión a Dios, pues no tenemos absolutamente nada. Separados de mí, dijo Jesús, ustedes no pueden hacer nada, ni tienen nada, en otras palabras. Entonces, cuán importante conectados a Dios. Esa conexión tiene que estar bien hecha esa conexión con Dios, y solamente es a través de Cristo. Seguimos leyendo un poco más el pasaje y aquí entramos al segundo punto, donde vemos el camino a la sabiduría es ahora estar sirviendo a Dios. ¿Qué es lo que pasó acá después de que nos muestra Salomón que era una persona que amaba a Dios, que honraba a Dios, y esto le llevó entonces a ser un gran siervo de Dios? Y aquí vamos viendo en el capítulo 6, nos está mostrando el texto. Dice, después de que el Señor le dice, pídeme lo que quieras, la reacción de Salomón no fue, qué bien, entonces Señor, ahora pues necesito esto, una casa, dinero y todo esto. Ni siquiera se le ocurrió a Salomón, ni siquiera todavía tiene noción de qué mismo pedir, más bien él empieza a analizar algo aquí en el versículo 6. Salomón respondió, cuando el Señor le dice, pídeme lo que quieras, vea esto. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David. ¿Quién era David? Su padre, ¿no? Mi padre, pues, se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado su gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Bueno, ¿qué dice aquí en el versículo 6? Pues Salomón está entendiendo de que Dios le está, eso puse aquí, que Dios le está llamando a algo. Y él está respondiendo. Es que lo que está designándole el Señor no era cosa pequeña a Salomón. Le estaba dando o designándole o le estaba llamando a que él sea el rey de Israel. Y esto no era cualquier cosa. Era algo muy grandioso, era un privilegio también, pero era un llamado a servirle al Señor por medio de que él sea el rey de los israelitas. Él le está llamando en este momento. Y claro, el Nuevo Testamento es muy específico cuando se trata de este llamado al servicio de Dios, pero sí van viendo la conexión, ¿no? Voy repitiendo un poco esto. Cuando decimos que amamos a Dios, honramos a Dios, el Señor nos llama a servir, y aquí Pablo nos dice en Romanos 12:11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Por eso el Señor, cuando hemos creído en Él, derrama su Espíritu Santo, derrama dones espirituales, todas las herramientas para que nosotros seamos útiles en su reino. Entonces el siguiente paso que hay que responder al llamado a servir que Él nos hace, camino a la sabiduría. Irá tomando en cuenta esto. Esto nos está mostrando en este caso pues Salomón. Él está respondiendo al llamado que Dios le está haciendo para que Él sea el rey. ¿Cómo acepta el llamado? Es interesante el versículo 7. El versículo 7 dice, ahora Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. Y escuche bien esto. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Bueno, esto para mí es prácticamente humildad. Cuando el Señor nos llama a servirle, pues nuestra actitud debe ser con humildad. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Él está reconociendo que a lo que le está llamando el Señor no es cosa pequeña, es demasiado grande. Y por eso él dice, pero Señor, mira quién soy yo. Soy apenas un muchacho, un adolescente. No sé qué voy a hacer en ese cargo. ¿Cómo voy a dirigirme a tu pueblo? Pues me falta todo, le está diciendo al Señor. Esto es humildad. Aquí no veo nada de orgullo en Salomón. Él está mostrando lo que él siente en su corazón y le dice, soy apenas un muchacho. No sé cómo voy a hacer. ¿Qué va a pasar con el trabajo de ser rey de Israel? Esto, para mí, como les digo ahí, veo claramente humildad. Y es eso lo que prácticamente el apóstol Pablo lo confirma en el Nuevo Testamento, en Hechos 20:19, cuando él se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso y estaba yéndose rumbo a Jerusalén. Después lo iban a coger preso, iban a mandarlo a Roma. Bueno, él dice en este versículo, le está diciendo a los hermanos, he servido al Señor ¿con qué?
con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Esto es una muestra también, como digo, cuando el Señor nos llama, cuando decimos que amamos a Dios, cuando decimos que honramos a Dios, cuando obedecemos a su llamado, pues tenemos que aceptarlo con humildad. Con humildad. Servir al Señor con toda la humildad, sin reproches, sin nada, sino más bien considerando que no somos dignos de servir al Señor, pero Él nos da ese privilegio de ser sus siervos. Servir con humildad. En el versículo 8, seguimos leyendo un poco acá, Primera de Reyes. Dice Salomón, sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Ahora, no solo que mostró humildad, que según el versículo 7, sino que el versículo 8 nos está mostrando que él está aceptando los desafíos que les da el Señor. Bueno, dice, mira, yo soy solo un muchacho, pero Señor, pues si tú lo dices, aquí estoy. Yo voy a asumir esa responsabilidad. Yo voy a seguir lo que tú me estás diciendo. Pero él estaba consciente de que esto era muy difícil, muy complicado lo que Dios le estaba ordenando. Pero él aceptó los desafíos que Dios le estaba poniendo. Y cuando se trata de desafíos, pues la Biblia está lleno de todo esto, porque esa es la manera, es la táctica divina de Dios para sus siervos, para nosotros, sus hijos. ¿Cómo Él usa esto? ¿Cómo es que nos pone desafíos o retos en la vida de nuestro caminar como cristianos? Es impresionante con lo que quiero decir aquí. Si ustedes se consideran un cristiano que ha puesto la fe en Jesús, tiene la esperanza de la vida eterna, bueno, espero que siga todos estos parámetros. A estas alturas, pues se va a dar cuenta que cuando estamos sirviendo, hemos acogido todo esto, cada día el Señor nos pone desafíos. Mientras no asumamos esto en nuestras vidas, no pasa absolutamente nada. ¿Qué desafíos tenemos? El Señor nos pone, pero si somos indiferentes a todos los desafíos que Él nos pone, pues miren, no va a pasar absolutamente nada. ¿Y qué de la sabiduría? Yo me pregunto, porque estamos viendo el camino hacia la sabiduría que nos está mostrando este texto. Entonces, solo como ejemplo, yo puse Génesis 12:1, ¿sí? que nos muestra aquí ese desafío que le puso Dios a Abraham. Ahí en Génesis 12:1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Bueno, ¿es o no un desafío que el Señor le puso? ¿Era pequeño o grande? Demasiado grande. ¿Y cómo lo aceptó Abraham? Pues Abraham lo aceptó, sí, dejó todo y creyó, y por eso se lo conoce como el padre de la fe, y se lanzó a todo ese desafío, ese gran reto que el Señor le puso hasta que él murió. Y no solo fue Abraham, yo podría coger todos los personajes aquí del Antiguo y del Nuevo Testamento. Otro ejemplo sería Moisés mismo. A los 80 años Dios le llama y le pone un desafío en su vida bien grande. Quiero que vayas allá a Egipto y liberes a mi pueblo. Qué trabajito que le dio, qué desafío, qué reto. A primera instancia Moisés dijo, un ratito Señor, ahí sí que mándame lo que quiera, pero ir allá, hacer esto, no, porque para mí es demasiado grande y ni siquiera puedo hablar. Bueno, puso un montón de excusas, pero a la final el Señor le desafió y Moisés aceptó. Y de ahí en adelante, 40 años hasta que él murió, todos los días el Señor le ponía desafíos, a tal punto que eran desafíos tan grandes que incluso un día hasta Moisés me dijo, Señor, ya basta, hasta aquí nomás, mejor mátame, mejor llévame. Claro, entonces, esos son los desafíos que Dios pone a sus siervos. Entonces, ¿cómo son los desafíos que Dios ha puesto en su vida? ¿Cómo lo está asimilando? Porque estos es el camino, los principios para llegar a conocer y a tener la sabiduría de Dios. Estamos viendo el proceso en el hombre más sabio de todos los tiempos y el que recibió la sabiduría de Dios. Entonces, ahí tenemos a Abraham, tenemos Moisés, el mismo David, el papá de Salomón. Qué desafíos, qué retos que le puso al Señor ahí cuando fue adolescente pastando ovejas. El Señor ahí ya le llamó y le dijo, quiero que vengas porque tú vas a ser el rey
de Israel, si era apenas un adolescente también, el padre de Salomón. Y cómo tuvo que vivir hasta el último día de su vida con los desafíos y retos que el Señor le puso. Ahí están otros personajes que a mí me impactan muchísimo, como Isaías, Jeremías, Nehemías, Pablo en el Nuevo Testamento. Así nos desafía el Señor. Así nos pone retos en la vida cristiana. Y sin excepción. No es que dice a este sí, a este no. Todos, sin excepción, como hijos de Dios, así nos reta el Señor. Por eso el Señor dice, si eres fiel en lo poco, te pondré en mucho más. Entonces, ese es el caminar de un cristiano. Pero este es el camino también, como vamos a ver al final, que es el camino hacia la sabiduría. Por eso la pregunta aquí, ¿cómo es el servicio suyo al Señor? ¿Cómo ha aceptado los retos que el Señor le puso? Es que aquí hay un detalle. Lo que dije al principio, si usted en este paro tuvo que hacer todo lo posible o imposible para llegar, qué sé yo, a Quito, saltando obstáculos, lo que sea, porque usted necesitaba estar allá. Pues si no había esa necesidad, pues estábamos acá tranquilos, no pasaba absolutamente nada. Entonces, repito aquí, si a estas alturas como cristianos hay una necesidad de sabiduría, entonces pues yo tengo que buscar cómo tener la sabiduría que viene de Dios. Mientras yo no haga nada y si no tengo nada de buscar, pues entonces tampoco busco sabiduría. Las cosas necesarias, por ejemplo aquí, si una persona entra al ejército y quiere ser un soldado, pues bien, él va a requerir de muchas cosas. Tal vez de un arma, de un casco, no sé, un chaleco, todo va a requerir todo lo que vemos a un policía, un soldado, ¿sí? Pero mientras no lleguemos a ese punto, pues no necesitamos, no hay necesidad. No sé si me capta esto, ¿no? Pero yo estoy pensando ahora en cada uno de ustedes, ¿será que usted dice, ahora no necesito sabiduría, tal vez mañana, pero ahora estoy tranquilo, no busco sabiduría? Bueno, vamos a ver al final que esto casi no es opcional. No puedo decir, ahora no necesito sabiduría, porque Cristian nos decía al inicio, ¿no? Si no somos sabios, no tenemos la sabiduría que viene de Dios, vamos a equivocarnos todo el tiempo. Ni siquiera una cosa le vamos a acertar. Todo va a ser error, todo va a ser incluso un pecado, porque estamos haciendo las cosas conforme a nuestra voluntad. ¿Y quiénes somos nosotros para decir sí podemos hacer lo correcto? No, solo es el Señor el que nos puede mostrar las cosas correctas. Y lo que tenemos que hacer cuando hemos adquirido la sabiduría que viene de Él. Entonces, está el segundo punto aquí en este camino a la sabiduría es estar sirviendo a Dios. Primero era conectado con Dios, sirviendo a Dios. Y ahora, seguimos leyendo del versículo 9, aquí viene el tercer punto, donde nos dice aquí recién Salomón, dice, yo te ruego que le des a tu siervo, y él repite siervo esto, ¿no? Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento discernimiento para qué, para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Está reconociendo Salomón que es un muchacho, un inexperto. Él acepta el desafío del Señor, él asume ese reto para servir, pero les dice, Señor, pues aquí sí, lo que ahorita necesito para lo que tú me estás diciendo es discernimiento, sabiduría, para poder discernir entre el bien y el mal. Sino, ¿cómo voy a hacer este trabajo que tú me estás encomendando? ¿Cómo voy a saber qué es bueno y qué es malo? Necesito tu sabiduría. Bien, entonces aquí viene el tercer punto, el camino a la sabiduría, es sentir la necesidad de sabiduría. Como dije antes, pues si no necesitaba ir a Quito, no pasaba nada, pero si era urgente, o eso se volvió necesidad, pero eso era solo para unos. Pero cuando se trata de la sabiduría de Dios, repito, aquí yo creo que debe ser para todos. Todos a estas alturas deberíamos sentir necesidad de sabiduría. Porque si no, usted como cristiano no está sintiendo esa necesidad de sabiduría, algo pasa, algo no cuadra, yo diría, ¿no? Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para poder hacer las cosas sin la guía, sin la sabiduría de Dios?
No somos Dios por un acaso, somos más que pecadores en ese sentido. Yo al menos necesito todo el tiempo de la sabiduría de Dios. Clamo por sabiduría, porque sé que es lo más importante. ¿Se dan cuenta que aquí, cuando Salomón escuchó la voz de Dios y pídeme lo que quieras, él hace una pausa, analiza, piensa y dice, Señor, pues lo que quiero es que me des discernimiento. Ni pensó en otras cosas materiales, ni cosas. Él solo pensó en discernimiento, porque él sabía a estas alturas que con eso era suficiente, con eso tenía todo. Porque es así, en verdad, como vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces, aquí es sentir la necesidad de la sabiduría. Salomón sintió y por eso Salomón aquí pide sabiduría. Señor, necesito esto. Si tú me dices que me vas a dar algo, que te pida lo que quiera, lo único que te pido es sabiduría o discernimiento. Y eso es lo que leyó también al inicio Cristian en Santiago 1:5, donde nos dice aquí Santiago, si a alguno de ustedes le falta sabiduría. ¿Quién diría? ¿A quién nos falta sabiduría? ¿Quién? Unito, ya, 2, 3, ya, bien, todos, qué bueno. Yo también alzo las dos manos. Yo necesito sabiduría. Entonces el Señor dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se le dará, pues Dios da a todos, dice aquí, generosamente, sin menospreciar a nadie. Hermanos, es que aquí empieza todo. Usted no empiece a pedir al Señor cualquier otra cosa sin antes haber pedido sabiduría. Es que usted, ¿cómo le puede decir, dame un trabajo donde quiero hacer esto y lo otro, este emprendimiento, cuando en verdad usted no tiene sabiduría para hacer esto? Entonces va a haber un error. Si usted es un joven, dice, Señor, quiero casarme, dame a una esposa o un esposo, ¿cómo el Señor le va a dar un esposo o una esposa sin antes haya pedido sabiduría? Porque puede ser que la sabiduría le diga, mejor no. Mejor no te cases. Bueno, o espera un momento, ¿no? Esa es la sabiduría, sí lo entienden, ¿no? Entonces, no pidamos cualquier cosa sin antes haber pedido sabiduría. ¿Sí? Entonces, aquí, por eso Santiago no nos detalla más de cosas que hay que pedir, sino dice, pidan sabiduría. Y como Dios es rico en esto y muy generoso, les va a dar abundantemente, porque el Señor sabe que esto tiene que estar sobre todo para lo demás. Bien, entonces aquí seguimos un poco en el versículo 9, pidió sabiduría y vean lo que viene después del versículo 10 al 14. Esto me gusta muchísimo, estos versículos, ¿sí? El 10, al Señor, vean, qué bueno que es esto, ¿no? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo, como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Qué tremendo esto. El 13, además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Pero le pone una condición, si andas por mis senderos y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Ya, pues Salomón está hecho. Ya le dio todo. Pero él solamente pidió, entre comillas, ¿no? Puedo decir, él solamente pidió sabiduría. Pero Dios conocía lo que había en el corazón de Salomón. Él no pidió por pedir, Señor, dame sabiduría. Él estaba consciente, él sabía que lo más importante y la necesidad más grande en ese momento de su vida era sabiduría. Porque el Señor le estaba desafiando a algo bien, bien grande. Entonces, pidió sabiduría, el Señor le dio. Y ahí vemos en estos versículos que leímos del 10 al 14 la reacción de ¿quién? De Dios. Una reacción divina que honró a Dios, que estuvo contento. Dios dijo, bien Salomón, no te equivocaste aquí.
pediste lo correcto. Y porque pediste lo correcto, te voy a dar la sabiduría como a nadie más he dado en todos los tiempos. Pero además de esto, va a haber un agregado. Te voy a dar esto y esto y esto. Bueno, pues y ahí vemos en el resto de los capítulos cómo fue la vida de Salomón, cómo fue no solo la vida de Salomón, sino que incluso el mismo pueblo de Israel. Fue impresionante cómo prosperó, cómo salió adelante y cómo este pueblo honró a Dios. Pero todo era por la sabiduría de ¿quién? Del rey. La sabiduría de Salomón. Qué importante esto, mis hermanos. Cada uno tenemos un entorno familiar, laboral, lo que sea. Si nosotros pedimos sabiduría, el Señor pues nos va a dar, como dice aquí en Santiago, y esto nos va a ayudar para edificar nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos, familia, el trabajo, lo que sea. Pero esto ha sido el principio. Así comienza todo esto de la sabiduría. ¿Cómo Dios reacciona ante todo esto? Y no nos perdamos de esta bendición, hermanos, porque esta es una bendición que usted y yo necesitamos. No perdamos de vista, no saltemos esto, no vayamos al resto de cosas sin antes estar conscientes de que necesitamos día tras día la sabiduría que viene de Dios. Y en Proverbios 2, por ejemplo, el mismo Salomón ya escribió y dice, porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento y ciencia brotan ¿de quién? De sus labios. Esto lo escribió después, cuando él mismo ya estaba experimentando toda la sabiduría que Dios le dio. Incluso de todos los otros pueblos, de todas las naciones, querían conocer quién es ese tal Salomón. ¿Qué es lo que está pasando con este Salomón? Y ahí tuvieron, en muchos casos, tuvieron que acudir, conocerlo y palpar de cerca toda la sabiduría de este hombre. Pero era la sabiduría que viene de Dios. La misma sabiduría que el Señor nos puede dar a cada uno de nosotros. Es la misma sabiduría, no es otra. Es la misma, la sabiduría que viene de Dios. Entonces, esa fue la reacción de Dios y por eso, hermanos, aquí tenemos que ver que la necesidad más grande que nosotros tenemos es esto, pero esto va más allá. En primer lugar, tenemos que tomar conciencia, y esto es lo que lamentablemente la humanidad en todas las naciones no logra captar. No entiende cuál es la mayor necesidad del ser humano. No entiende. ¿A qué me refiero? A la salvación que el Señor nos da. Estamos condenados por el pecado, estamos separados de la gloria de Dios y el enemigo nos ha engañado tanto que pues la humanidad ha llegado a asimilar o ha llegado a una conclusión de que no es importante o ¿para qué? ¿Para qué? Cuando la Escritura nos muestra que esto es lo más importante, la necesidad más urgente es arrepentimiento, fe en Jesús. Pero parece que no reacciona nadie. Y digo nadie porque el Antiguo Testamento y el Nuevo, después Pablo lo pone ahí en Romanos, es que dice, no hay ni un solo justo. No hay nadie quien busque a Dios. De pronto usted está diciendo, pero yo sí estoy buscando a Dios. Es por la gracia de Dios. Si usted está aquí es porque Dios es bueno, es un Dios bondadoso y un Dios que le ama y me ama a mí también. Y por eso estamos aquí. No es que usted un día buscó al Señor. No, Él le buscó a usted. El Señor mismo le mostró que usted tiene la necesidad más grande de la redención, de la salvación, de la libertad, porque estaba esclavo del pecado, atado a esas cadenas. Y el Señor un día le mostró, porque Él es bueno. Entonces, pero no entendíamos, no sabíamos esa necesidad. Y cuando en verdad el Señor nos muestra, es ahí donde un día caímos postrados, rendidos a Cristo. Y nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor y confesamos con nuestra boca, nuestro corazón, que Jesús es el Señor. Entonces recibimos la vida eterna y a partir de ese momento, pues el Señor suplió la necesidad más grande que nosotros teníamos, que era la redención, que era, como digo, la salvación. Entonces, cuando se trata de esto, de la necesidad, que aquí lo puse aquí, de sentir la necesidad de sabiduría, yo creo que en primer lugar tenemos que sentir la necesidad de ser libres del pecado. Pero repito, como que esto no lo captamos. Como que no lo captamos. Después el Señor nos va haciendo entender, nos va haciendo comprender. Es como dije antes, ¿no? Cuando
cuando yo quiero contratar el servicio eléctrico, al menos en nuestro entorno, aquí en Ibarra específicamente, pues yo sé que hay una sola empresa que se llama Emel Norte. Yo no puedo ir a solicitar a otro lado para que me pongan la luz eléctrica. No hay, no conozco, no hay una sola empresa, creo que solo Emel Norte. Bueno, algunos tratan de buscar con otros métodos, se cogen del vecino, lo que sea, y no contratan a Emel Norte, ¿no? Ese es torcido, no, esa no funciona. Pero tratándose de la luz, hay una sola empresa, Emel Norte, yo tengo que ir allá. Lo que estoy tratando de aquí enfatizar es que cuando se trata de suplir la necesidad que nosotros tenemos, no tenemos que buscar otros lugares que no sea, o otras personas que no sea Cristo. Es solo Jesús. No podemos buscar religiones, no podemos buscar ciertas iglesias, lo que sea, para que yo pueda conectarme con Dios y tener vida eterna. No, hay un solo camino, que es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, para conectarnos como tiene que ser con el Señor, según el primer punto, es a través de Jesús. Y ahí empieza todo esto. Nos conectamos a Jesús y Él es la fuente de la sabiduría. Y empieza a fluir la sabiduría que viene del corazón de Dios hacia los que estamos conectados. Y no solo que es la sabiduría, sino que ahora pues esto nos conecta a Él y somos su pueblo, somos sus hijos y tenemos la vida eterna. Entonces, qué tremendo, qué maravilloso todo esto que el Señor nos presenta. Entonces, aquí, conectados con el Señor, luego de esa conexión, que sin eso no pasa nada, ahí se trunca o se estanca todo, mientras no estemos conectados bien con el Señor, luego pues el Señor nos va a llamar para que seamos sus siervos y después Él nos va a dotar, nos va a capacitar hasta que nosotros aceptemos con humildad. Y cuando hacemos esto y estamos enrolados en su reino y ahí presentes ante los desafíos grandes que nos pone el Señor, ahí, Señor, pero necesito sabiduría. Necesito sabiduría. Y el Señor dice, eso estaba esperando. Eso estaba esperando porque tengo demasiada sabiduría para ti y tenga algo más, porque nuestro Dios es un Dios de infinita bondad, de misericordia. Y ahí es donde nos puede derramar sobre nosotros esas bendiciones que a veces no las sabemos aprovechar. El Señor es demasiado rico en bendiciones. Salomón lo aprovechó y aquí está el camino y aquí está para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, aquí finalizo con esto, para tomar las mejores decisiones en la vida, para no tener errores, no estar lamentándonos ni llorando y después ¿por qué hice esto y por qué no me dijeron? Bueno, para tomar las mejores decisiones es necesario la sabiduría que viene ¿de quién? De Dios, no del mundo, de Dios. Entonces se debe pedir con mucha humildad sabiduría al Señor. Para esto es necesario estar, como repetí una y otra vez, en conexión ¿con quién? Con Dios, por medio de Jesús, y tener siempre una buena disposición, ¿para qué? Para servirle. Este es el camino a la sabiduría. El más sabio así lo hizo, y esto está en la Biblia.